Buenas tardes. Vamos a hacer ahora en nuestro ejercicio que corresponde, bueno, pues a nuestro sistema contable. Bueno, pues anteriormente, bueno, pues hemos colocado, bueno, en datos, empieza Coquito. Bueno, ahora sí estoy colocando el plan de cuentas. Estoy colocando, bueno, el comprobante que lo hemos, eh, comprobante que se ha realizado de esta forma. Hemos realizado el diario. Bueno, pues ahora vamos a colocar esto, las sumas y saldos. Entonces, fíjense, eh, bien, les voy a dar todas las pautas. Entonces, acá, qué tiene que hacer? Bueno, pues acá aparece empresa Coquito, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi menú datos, acá, digamos, yo lo pongo empresa XYZ, lo guardo, ya. Entonces, me voy a sumas y saldos y aparece X, Y y Z, ¿no? Entonces, pero lo voy a dejar como estaba al principio, ¿no? Bien, como esto es un examen, obviamente pues ya van a tener que utilizar, bueno, les voy a dar, bueno, pues las fórmulas, pero ustedes ya lo van a tener que utilizar, ¿no? Utilizar y van a tener en este caso, bueno, pues 2 horas para resolver el examen. Entonces, bueno, pues voy acá a sumas y saldos. Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, pues igual me voy a datos y en datos, bueno, pues he seleccionado esta opción B2. Ah, no, perdón. um, perdón, B2, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estoy colocando acá. Y de la misma manera, datos, bueno, pues estoy colocando igual datos, posición B4. ¿Por qué? Porque en datos está en la posición B4. Bien. Después, esto lo estoy colocando tal como está. O sea, no hay, aquí hay fórmula, acá no hay fórmula. Pero estoy colocando acá desde la celda, de la A, B, C, D, E, F, G. Estoy colocando, bueno, pues estoy colocando tal como está. ¿Y qué he hecho acá? Bueno, pues acá he hecho una combinación de celdas, he hecho combinar y he colocado pues, balance y comprobación de sumas y saldos, así acá expresado en bolivianos. Y acá esta columna bueno, pues lo he comprimido más. Luego, ¿qué he hecho acá? Bueno, he colocado código, cuenta, movimientos, saldos, debe, haber, deudor, acreedor. Pero fíjense en qué posición está. En la B8 y 9 es el código. En la posición 8 y 9 está en la posición C8. En la posición C8 y C9 está cuenta. En la posición D8 y E9, E8, perdón, D8 y E8 están movimientos. Está combinado. En la posición F8 y en la posición G8 está saldos. Acá lo he combinado. En la posición D9 está debe, en la posición E9 está ver, en la posición F9 está el deudor, y en la posición G9 está el haber. ¿Ya? Entonces, la única fórmula que se ha aplicado acá es esto. Bien, entonces, bueno, pues ahora me he creado, bueno, ya saben, ¿no? Se crea una hoja, se crea una hoja. Bueno, acá me he creado en la hoja sumas y saldos. Ah, no, perdón. Um, la hoja de trabajo me he creado. Bien, entonces como me he creado la hoja de trabajo, acá, bueno, pues acá que he hecho, he copiado todo lo que está acá, todo esto lo he copiado a mi hoja de trabajo, ya lo he copiado. Bueno, lo he copiado hasta esta parte. Y así se fijan,
Si se fijan en sumas y saldos, este código cuenta, movimiento debe haber, saldos deudor, saldos acreedor. Entonces, en mi hoja de trabajo he hecho lo mismo. Entonces, toda esa fórmula, fíjense, datos, datos, eh, pesos B2, acá está, datos B4, lo he copiado. Y acá estoy colocando, bueno, pues mi hoja de trabajo, donde está desde la columna A hasta la columna E. Acá estoy colocando fecha y acá estoy colocando expresos en bolivianos. Entonces acá estoy trabajando desde la columna, eh, desde la fila 4, 5 y 6. ¿No? Entonces solamente acá está la fórmula. Bien, y tiene que funcionar. No, por ejemplo, acá, como les iba diciendo, acá voy a colocar datos, empresa, voy a colocar XY, XYZ. Pues fíjense que mi suma y saldos se cambia. De la misma manera, miren, se cambia. Igual. Por ejemplo, aquí en datos voy a colocar identificación tributaria. Bueno, voy a colocar 010101. No, entonces me voy a sumas y saldos. Fíjense cómo ha cambiado. Me voy a la hoja de trabajo, también ha cambiado. Ya, entonces, bueno, lo voy a colocar como estaba. Estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces eso se va a reflejar, se va a reflejar acá, se va a reflejar acá. Ahora, todo esto lo voy a copiar en mi hoja de trabajo, acá. Eh, Fíjense, acá lo he copiado. ¿No? Acá la fórmula, pero normal, normal, fíjense en qué posición está esto. Esta es en la posición tal como estaba en sumas y saldos. Entonces acá voy a colocar hoja de trabajo que está desde la columna 4 hasta la columna L. Esta fecha en la fila 5 está en la columna 6, expresado en bolivianos. Entonces acá está código, cuenta, movimientos, saldos, debe haber, deudor, acreedor. ¿Y qué hice? Bueno, pues he hecho un copy-paste de esto acá, ¿no? Bien. Después, ¿qué voy a hacer? Lo voy a comprimir esto, H, y de la misma manera, esta partecita, lo voy a copiar acá, desde la columna I, J, K hasta la L, lo voy a copiar y voy a cambiar, en vez de movimientos, voy a colocar aquí estados de resultados, acá voy a colocar balance general, gastos, ingresos, activos, pasivo y patrimonio. Bien, entonces, eso es lo que, bueno, pues lo tienen que hacer. Bien, entonces, ahora, para colocar esto, les voy a pasar. Entonces, esto es un plan de cuentas. Es este plan de cuentas que lo he copiado, que lo he sacado yo, que lo he sacado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que seleccionar y copiar, ¿no? Copiar a dónde? Acá. Y lo he copiado. Fíjense cómo lo he copiado. Y entonces, acá lo he copiado toda mi nomenclatura de cuentas, ¿no? Entonces, acá bueno, fíjense, en la posición B1, bueno, acá en código. En código, fíjense, no hay ninguna fórmula. Es que he hecho solamente he copiado. ¿Qué cosa he copiado? Mi plan de cuentas. Mi plan de cuentas, que en este caso, bueno, pues está acá. Obviamente esto los voy a
pasar. Una vez que les pase este plan de cuentas, ustedes solamente tienen que hacer un copy-paste. O sea, ¿qué es copy-paste? Copiar y pegar. Y en activo lo colocan, bueno, amarillo, después pasivo amarillo, patrimonio amarillo, 4 ingresos, 5 costos, 6 gastos. Bien. Y acá, bueno, pues acá, bueno, esto es fórmula, que ya, bueno, pues lo he explicado en sumas y saldos. Acá, bueno, pues tienen que fijarse, tienen que solamente copiar, dar el diseño. Por eso, pues hemos hecho nosotros varios ejercicios de diseño, ¿no? Donde acá, bueno, pues estamos diseñando, ¿no? Estamos diseñando y eso también es un ejercicio de diseño. Por si acaso es un diseño, lo cual, bueno, pues no es complicado. Eh, mm, a ver, un segundito, por favor. Mm, ya. Entonces acá, bueno, ¿qué hay que hacer? Acá. El debe, ¿qué va a hacer? Bueno, pues fíjense, sumar, sí, tabla, libro diario. Bueno, ustedes seguramente debe estar solamente el libro diario. Bueno, yo le he puesto otra O, ¿por qué? Porque tenía otro archivo que me estaba haciendo problema, donde en este caso, bueno, pues voy a hacer referencia, bueno, pues al código. Pero fíjense cómo está la fórmula, ¿no? Y este código, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en sumas y saldos. Mm, no, perdón, se encuentra diario. Y acá se encuentra, ¿no? El código. Ah, no, perdón, el tipo, el código, ¿no? Y acá se encuentra el código. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a colocar acá eh, esta fórmula. Sumar, sumar sí, tabla del libro diario y van a hacer referencia, bueno, pues al código acá. Y eso es lo que me está mostrando acá. El código, punto y coma, de la hoja de trabajo B10 es la posición B10, esto es la posición B10. Esta posición B10 es esta posición. Libro diario, que voy a mi diario y a mi debe acá. Bien, entonces vengo acá y acá está debe. Y lo coloco. Entonces, ustedes colocan esta fórmula y de alguna forma ya eh, se va. Bien, entonces la fórmula. Y una vez que tengan esta fórmula, que lo están visualizando acá, lo jalan, no, lo jalan hasta acá. Luego, la misma hermenéutica en el haber, que va a ser suma, sí, tabla diario, código, haciendo referencia, bueno, pues a mi diario, aquí a mi código, ¿de qué? De mi hoja de trabajo, de B10, tabla, libro diario, a ver. Entonces me voy a mi diario, a ver, acá. Entonces es lo que está cambiando, ¿no? Primero, en primera instancia he trabajado con debe, ahora voy a trabajar con el haber. Vengo acá y coloco acá en la fórmula para el haber. Bien, y una vez que
hago eso, bueno, pues lo jalo hasta el final. Lo voy jalando. Después, después, ¿qué hago? Bueno, pues después hago lo siguiente, hago la fórmula para los saldos de deudor. Bueno, saldo deudor, esto ya es más fácil, ¿no? Sí, de 10 es la posición de 10 es mayor que 10 punto y coma, y de 10 menos, de 10 menos de 10 bueno, pues, punto y coma, cero, entonces, bueno, pues, esa va a ser la fórmula, se me va a cumplir, bueno, pues, esa condición, bueno, eso va a estar aquí en el saldo deudor. Y en el saldo acreedor va a tener el mismo, bueno, va a tener otro comportamiento. Sí, E10, E10, esto, E10, es mayor que D10, entonces, punto y coma, E10 menos D10, punto y coma cero, entonces nos vamos acá, el saldo acreedor. Ya, otra vez, la fórmula para el saldo deudor es si D10 es mayor que E10, ya, punto y coma, por lo tanto, D10 menos E10, punto y coma cero, entonces ese va a ser el valor que le voy a colocar. Por ejemplo, acá voy a colocar 5, fíjense cómo va a cambiar automáticamente acá, ¿no? Bien, entonces, bien. Y el saldo acreedor, aquí va a ser igual. Si E10 es menor que, si E10 esto es mayor que D10, entonces, eh, punto y coma, y E10 menos D10, punto y coma cero, entonces me va a mostrar aquí el saldo acreedor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar 8 y me va a mostrar eso. Bien, y lo jalo, lo voy a jalar, ¿no? Bien, lo jalado en esta nomenclatura de cuentas que, bueno, pues lo, eh, lo he traspasado a esta hoja de trabajo. Bien, entonces, tal vez lo más complejo, bueno, pues no quiero decir lo más complejo, tal vez lo más interesante va a ser colocar este tipo de fórmulas. Bien, entonces como acá he colocado, bueno, activo amarillo, entonces, bueno, pues como activo es amarillo, entonces todos los activos es hasta acá, hasta inmuebles entregados con garantía. Entonces, hasta aquí son los activos. Entonces, acá la fórmula que va a ser igual. Igual, F10 menos G10. Entonces, coloco esa fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si coloco acá 10, me tiene que mostrar acá, ¿no? Mm, ya, ok. Bueno, después, eso coloco, bueno, desde los activos, desde acá, hasta donde estás, demarcado, sombreado con amarillo. Y la fórmula para los pasivos, ¿qué va a ser? Va a ser el saldo pasivo y patrimonio, lo cual voy a colocar acá. G60. ¿Qué es G60? G60 es esta parte, G60, menos F60 es esta parte, ¿no? Entonces tengo que colocar esa fórmula acá, ¿no? Por ejemplo, acá voy a colocar 4, no muestra, ¿no? Tiene que ya marcarme. Bien, entonces, ¿y el pasivo hacia dónde va a ir? Bueno, el pasivo va a ir hasta esta parte. Bien, el patrimonio.
El patrimonio, bueno, perdón, el patrimonio también va ahí, se va a tomar en cuenta esto hasta acá. Y los ingresos, perdón, el patrimonio también está contemplado entre el pasivo y el patrimonio. Entonces se va a tomar esa fórmula. Luego los ingresos. Los ingresos que va a ser igual a G119, que sería esta parte, que es, la fórmula sería G119 menos F119. Bien. Buscaré color, ¿no? Ya, y los costos. Bueno, no he colocado en costos, en gastos. ¿Qué he colocado en gastos? He colocado F129, F129, ¿qué sería esto? Eh, menos G129. Entonces la pongo de los gastos. Se voy colocando. Bien. Ahora acá, las sumas. Las sumas, bueno, pues acá, lo que hemos hecho al principio, ¿no? Suma de D10, D150. ¿Qué es D10? D10 es esta parte. D10 es esta parte hasta D154. Acá. Acá es E10, F10 y G10. En otras palabras, hice esta fórmula y lo he jalado. Después, esto, la suma de qué es, de I10 y esto. Eh, la suma sería de I10, I10 hasta, bueno, pues I154. Y lo mismo acá sería suma de J10 hasta J154. De la misma manera que sería la suma de K10 hasta K154. En otras palabras, que he hecho, lo he jalado esto. Y acá, ¿qué es? Las pérdidas. Las pérdidas es, sí, I155. ¿Qué es I155? Es esto. Menor, menor que J155. Si se cumple eso, bueno, sería una opción. Y la otra opción sería que J155 menos I155, punto y coma, entonces me va a dar cero. Entonces esto ya sería, bueno, pues esta opción, ¿no? Esta fórmula. De la misma manera acá, ¿no? Para los activos, acá sería si K155 menor que L155, una condición. La otra condición es que L155 menos K155, punto y coma. Entonces, bueno, pues me va a aparecer acá el cálculo que estoy haciendo mediante estas fórmulas. Y acá, si L155 en las pérdidas, si L155 menor que K155, una opción, y K155 menos L155, entonces, bueno, pues me va a mostrar el resultado. Y las sumas, bueno, pues las sumas va a ser de I155 a I156
acá la suma de J 155 a esto. En otras palabras, ¿qué he hecho? He jalado todo esto. No solamente acá ha habido una especie de análisis. Bien, por si acaso aquí está la fórmula, aquí está la otra fórmula, aquí está la otra fórmula y aquí está la otra fórmula. Bien, entonces esto es el examen que me tienen que hacer ustedes. Ya, por si acaso, tiene que funcionar, ¿no? Tiene que funcionar. Bien, por ejemplo, acá. mm, de la misma manera acá. La la sumatoria total tiene que ser todo esto. Bien, eso es el examen que me tienen que hacer ustedes, ya, donde tienen que trabajar solamente, bueno, pues acá en sumas y saldos y en hoja de trabajo. Bien, es lo que me tienen que hacer. Claro, les voy a pasar yo el plan de cuentas para que ustedes, bueno, pues lo vayan insertando. Bien, entonces, esto es el tip que me tienen que, son los tips que he realizado para que ustedes, bueno, pues lo vayan haciendo en el respectivo trabajo. Bien, entonces, eh, quedamos acá y bueno, pues que tengan éxito, éxito en la prueba eh, que van a realizar. Bueno, que tengan buenas noches y ya está la próxima, ya está, bueno, pues a la próxima sesión.